Queremos darte la más cordial bienvenida a este nuevo podcast titulado La Oración, y quiero presentar a mis hermanas Brenda, Araceli y Yandy, que estarán compartiendo este tema tan bonito que es la oración, ¿verdad? Vamos a estar hablando de que Jesús fue nuestro mayor ejemplo en la oración, nuestro mejor ejemplo, Jesús, y vamos a estar hablando de la importancia de la oración y también la necesidad de orar, que creo que es súper necesario la oración para todo cristiano, sobre todo para nosotros como mujeres, que nosotros tenemos un rol bien importante en la casa, usualmente en las iglesias, porque si se dan cuenta, las iglesias creo que el 80% son mujeres, ¿no? El 80 y somos mujeres, y somos guerreras de oración. Aparte las mujeres como que no nos rajamos, nos dicen vigilia, vigilia, nos dicen desmañanada para la oración, ahí vamos a la oración. Los hombres son un poquito más como que pero gloria a Dios por esas mujeres que yo sé que van a estar viendo este podcast y que esperemos que bendiga su vida también a través de este tema tan hermoso como es la oración. Así es de que no sé si quieran compartir algo acerca de esto, de la oración. ¿Por qué la necesidad de orar? ¿Por qué? Yo siento que la oración es importante como cristianos y la necesidad es fundamental. Como cristianos tenemos que orar. No solamente la palabra, sino la oración en nuestra vida es fundamental para poder crecer espiritualmente, para poder aconsejar y dirigirnos como el Padre quiere. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, dice. Claro. Amén. Bueno, volvemos al ejemplo de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y hago un paréntesis para que los hombres no se sientan excluidos. Más bien que este podcast pueda ser como una enseñanza o una ayuda, uh-huh, o algo que los pueda animar también a los varones a poder orar, a poder conectarse con Dios, y que los consejos, por así decirlo, que podamos dar nosotros les pueda servir también a ellos, ¿verdad? Así que por favor, hombre, también tu velo, no te vayas. Pero volviendo a Jesús como ejemplo, volviendo a Jesús, que creo que Jesús nos enseñó la importancia y la necesidad de conectarse con el Padre. Claro. Para, número uno, para que, como él dijo, cuando él iba al Padre, oraba por la voluntad. Así es. La voluntad del Padre. Entonces, Jesús siempre, su oración que era dirigida al Padre siempre era que se haga tu voluntad y no que se haga la mía. Exactamente. Sí. Eso creo que es una necesidad bien grande. ¿Por qué? Porque como seres humanos diariamente podemos perder el norte, y fácilmente se puede perder el norte por todas las situaciones que pasamos cada día, circunstancias, familia, trabajo, mucha abrumación, que ir al Padre para pedir su voluntad y para esa guianza y para esa comunión y esa conexión, la necesidad de sentirnos protegidos por nuestro Padre. Sí, creo que es súper importante, ¿no? Y Jesús nos dejó una oración modelo que es el Padre Nuestro. Uh-huh. Ahora, no quiere decir que tenemos que repetirla siempre. Uh-huh. Yo creo que la oración es un diálogo, Amén, con Jesús, nosotros, así como Él dialogaba con el Padre. Qué importante es eso, ¿no? Que Jesús iba para tomar cada decisión. Amén. Antes de escoger a sus discípulos, dice en la Biblia que Jesús iba a orar. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta la importancia de, antes de tomar decisiones, ir a la presencia de Dios, uh-huh, para que Él nos dirija en nuestra oración. Yo creo que parte de esa necesidad es una necesidad básica de una relación, uh-huh, porque, bueno, si queremos tener una relación con Cristo, tenemos que platicar con Él, ¿no? Así Cuando es. tienen las parejas problemas entre ellos, ¿qué les dicen los terapeutas? Pasen tiempo juntos, estén a solas, dialoguen, platiquen, recuerden cómo se conocieron, traigan a memoria cosas que pasaron juntos. Entonces, cuando una relación necesita fundamentos y necesita bases,
pues es la convivencia y cómo convivimos con Dios, pues orando. A través de la oración. Y Amén. pues Amén. bueno, yo creo que una decisión que tú tomas en tu vida, siempre la consultas con las personas importantes de ella. Claro. Por ejemplo, si yo Claro. quiero tomar una decisión de algo en mi trabajo, lo que sea, sí lo comento con gente importante y obviamente con Dios Amén. y también con mi esposo. Entonces creo que todas esas personas importantes en tu vida siempre vas a querer tomar su opinión. Amén. Claro, claro, creo que es importante y la importancia de la oración es porque la oración, a través de la oración no solamente vemos cosas sobrenaturales pasar, ¿no? Sino que principalmente Dios trabaja en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón y cambia a las personas, ¿no? Hemos visto milagros sobrenaturales a través de la oración. Entonces, creo que por eso para Jesús era súper importante que nosotros tuviéramos una relación con Él, una conexión con Él. Y Él creo que está para todos. Para Él no hay favoritos y no hay que solamente a este escucho, a este no. Creo que Él está para todos, para escuchar nuestras oraciones. Amén. Y por eso, siguiendo en el personaje de Jesús, porque creo que solamente en Jesús podemos, a lo mejor podemos hablar el podcast entero, ¿verdad? Claro. De Jesús y ver la intimidad que Jesús tenía con el Padre, el tiempo que pasaba con el Padre, las horas, el lugar. Jesús hablando y decía que cuando oráramos, que lo hiciéramos en lo secreto, ¿verdad? Porque dice, prácticamente ir a tu lugar secreto y habla acerca de que cerrando la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso nos da una sensación de intimidad, nos da una sensación de estar a solas con Dios y en ese tiempo de estar a solas con Dios, podemos hablar aquí de muchas experiencias, ¿verdad? Y Sí. Tony decía hace rato, no vayan a contar historias de ultratumba, pero como la pastora decía detrás de cámaras, o sea, los aspectos de la oración son varios Son y muchos. son muchos, pero creo que algo que me viene a la mente ahorita es, sé que muchos de los que nos están mirando, que a lo mejor no tienen como una comunión diaria o una comunión estable o seguida, ¿verdad? Constante con Dios, podamos también enseñarles o podamos decirles, ¿sabes qué? La oración simplemente es un diálogo con Dios, un diálogo personal, un diálogo honesto. Sincero. Desde el corazón. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, de antemano tenemos que saber que Dios Lo conoce todo. Él lo sabe todo. todo. Entonces, delante de Él no podemos entrar como... Ocultar. Como con sí, carátula, con caretas. ¿no? Con caretas. Sí, sí, no, sí. No podemos. Sino que sabiendo que pues, es que Dios sabe de la A y la Z, lo conoce todo de mí, absolutamente todo. Entonces, pues, ¿para qué voy a yo llegar con una careta sabiendo que Dios ya lo conoce, ya lo sabe? Incluso la Biblia habla y dice, antes de que nosotros pidiéramos, Él ya lo sabe todo. Amén. Antes de que nosotros abramos nuestra boca y pidamos algo, dice la Biblia que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. So, Dios ya lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, el consejo es de que cuando entremos al Señor, cuando tú entres a orar con el Padre, sea sabiendo Sincero. que es un diálogo sincero. Claro. Un diálogo sincero. Creo que es importante y necesario. Yo creo que esa es la importancia de la oración, que no importa en la situación que estés, en la condición que estés,
Lo importante es orar, Amén. orar, saber que Él está ahí como Padre para ayudarte. No importa si vas en el carro, si estás en tu recámara, si estás en tu trabajo, tú puedes tener ese diálogo cercano con Jesús y desde tu corazón, porque a Él no lo podemos engañar. Hay gente que quiere decir, pues esto, ¿no? O a veces hay personas también que me han dicho, es que, ¿cómo puedo hacer una oración perfecta? Le digo, es que no hay oración perfecta. No. La oración perfecta es la que viene del corazón, creo, y ese es, ¿sí? Y también guiado por el Espíritu Claro, Santo. claro. Porque muchas veces nosotros podemos dirigirnos no adecuadamente en la oración a Dios. Entonces es necesario pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cómo Dirígeme. tengo que orar? ¿Cuál es la manera de orar? Entonces, sí, claro, Dios nos deja ese ejemplo del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cómo vamos, cuál es el esquema para podernos dirigirnos en la oración? Pero más importante es de que brindar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a dónde Que nos y guíe. cómo guiarnos. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Exactamente. Porque dice la palabra que a veces no sabemos pedir, porque Ya pedimos pedimos. para nuestros deleites, ¿no? Sí, pedimos. Entonces pedimos egoístamente. Yo en estas semanas estábamos viendo lo del discipulado, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? De que a veces, ¿por qué no son contestadas las oraciones, no? Y es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Yes. Pero hay un versículo que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos todas las oraciones, todo lo que pidamos, Él nos va a contestar. Yes. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Jesús, no? Y nos estamos saliendo creo un poquito del tema, pero es algo que decía Yandy. Ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe a cómo orar, a qué pedir, y obviamente no pedir egoístamente para mis deleites. Amén. Hay tanto por qué orar, porque a veces decimos, es que no sé qué decirle a Dios, no sé cómo orar. Es un diálogo, es un diálogo, y si tú te pones, por ejemplo, empiezas una oración, que es primero agradecimiento, es agradecer a Dios, después es adoración, después es confesión, y luego terminamos con petición o con intercesión, ¿no? Y hay tanto por qué interceder, hasta por el perro, el gato, hasta por todo, ¿no? Hasta por el carro, Señor, que mi carro esté bien. Hay tanto por qué orar, entonces... Y es solamente un diálogo, o sea, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y qué bonito, qué lindo que podamos tener esa confianza de decirle, yo les voy a contar algo bien chusco, ¿verdad? Que tal vez hasta se van a reír. ¿Creen que hace mucho tiempo, algunos años ya atrás, se me descompuso mi secadora? Y lloré por mi secadora. Fui y puse mis manos sobre mi secadora y, Señor, tú sabes que no puedo comprar otra. Amén. Mi secadora empezó a funcionar, algo sobrenatural que Gloria yo me quedé a ahí. Dios. ¡Wow! Dios sabe todo y son cosas así que podemos ver en esas pequeñeces que a veces para mucha gente puede decir, está mintiendo, son cosas pequeñas, pero no, o sea, cuando vamos a Dios y Él sabe que estamos pidiendo algo no para nuestro deleite, sino por necesidad, Dios obra y eso es tan lindo. Amén. Es que tenemos el acceso libre. Claro. Nada nos impide. O sea, nos impedimos nosotros que no queremos ir a orar. Pero Se ha quitado el velo. exactamente. Jesús Sí. quitó el velo Exactamente. para poder tener ese acceso. Yes. Amén. Entonces, les animo a que vayan a orar, que se metan a orar, porque sin oración es como si nosotros estuviéramos vacías. Amén. Sí. Y en nuestro caminar el cristianismo, pues no podemos estar vacías. O sea, no es una opción de, no, pues voy a dejar de orar y quiero estar vacía. No, tu Como caminar tomarte un tiene break. que... Es que no se No, puede. no se puede Es que no tomar se breaks. puede. Y es que No. déjenme, bueno, no sé si les pasa también a ustedes, ¿no? Pero ya cuando tú tienes una relación tan cercana con Cristo, con el Espíritu Santo, no puedes. No puedes dejar. No puedes, es una necesidad. Exacto. Es como que quieres decir, pues, pero andas incómoda, andas desesperada, andas angustiada, andas como que algo me falta y es ir a la presencia. Sí, Cuando porque- tú vas a esa presencia, te llenas una paz que dices, no importa lo que pasa Amén, afuera, aquí amén. estoy
feliz, tranquila, y ahí es donde veo que dice Jesús, la necesidad de orar. De ¿no? orar. Sí, nuestro lugar seguro. Yo nada más estoy esperando que todo el mundo se vaya a dormir. Porque en realidad es mi momento que yo digo, ya va a llegar mi momento entre Dios y yo. Como que esa cita, ¿no? Esa La cita con tu amado. Sí, la Right. cita con mi amado y ya es como que ya, ok, marido a dormir, hijos a dormir y todo el mundo a dormir y yo quiero estar aquí en mi momento con el Señor y cuando estamos en ese momento con Dios, no importa cómo haya ido el día. Algo que quiero también recalcar y que me gustaría intencionalmente mencionar, porque lo digo porque yo vengo de allí, yo vengo de crecer, o no tanto crecer, pero sino experimenté, por así decirlo, una cierta doctrina en donde a Dios se le mira como un tirano que no te puedas, o sea, pecaste y no te puedes acercar a Dios porque Dios es santo, 3 veces santo y tú estás tan inmundo que si te acercas, ¿cómo te va a escuchar? Entonces, Dios es santo, claro que Dios es santo, claro que Dios quiere que nosotros nos separemos del pecado, claro que es su anhelo y su voluntad. Pero dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Amen. So, yo quiero ser intencional en que si hay alguien que está mirando, que se siente que no puede accesar al Padre porque tuviste algún mal pensamiento, porque hiciste alguna mala obra, ¿verdad? Que eso no te impida a ti acercarte al Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que él quiere. Él comienza con sembrar en ti esa culpa, Duda, Sí. culpa. duda, temor, comienza en sembrar en ti y eso es lo que hace que tú no te acerques al Padre, no acceses al Padre, que no vengas al Padre. Y claro que el Señor lo que quiere es que tú puedas acercarte y pedir perdón y decir, Señor, honestamente, Señor, mira, porque si somos 100% sinceros, la palabra del Señor dice que ninguno puede decir que no es pecador. Ya, Porque por todos cuanto pecamos, todos pecaron. sí, y dice que todos pecamos ya sea en pensamiento, Sí. en palabra Sí. o en obra. So, en el transcurso del día a lo mejor tuvimos un mal pensamiento, en el transcurso del día a lo mejor dijimos una palabra que no tuvimos que haber dicho. En el transcurso del día Tuvimos un a lo mal mejor día. nos enojamos con el hijo que verdad que estuvo ahí, dale, 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 dale. Y airaos, pero no pequéis, airaos, pero no pequéis. Amén. Pero eso no es un impedimento para que tú puedas acercarte al Padre. Si tú logras, si el enemigo logra su cometido de alejarte, de acercarte al Padre, lo hizo hoy, lo hace mañana, lo hace pasado mañana, tú pierdes esa conexión con Dios. Entonces, yo intencionalmente quiero decirles, acércate, tal como estás, tal como vienes, Yep. pero ve con un corazón contrito y Contrito y humillado humillado. y el Señor va a escuchar tu oración. Sabes que hablábamos hace ratito con los jóvenes, justamente eso. Les decía que con que tú tengas un arrepentimiento sincero, es lo único que basta para que tú te vuelvas a acercar a Dios. Claro. Que no importa si han sido varias veces, si tu arrepentimiento es no lo quiero volver a hacer, tú tienes que volverte a acercar porque para eso Dios nos da los días, para Claro. tener una nueva oportunidad Amén. que debe Sí, acercarnos sí, a sí, Él. sí. Si nos despertamos otra vez porque Amén. Dios Porque nos dio otra y oportunidad. su palabra Misericordia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, Yeah. eso es hermoso, ¿no? Y cuando vamos a Él con un corazón Amén. contrito y Y humillado. como padre, es que yo me imagino un cuadro, yo me imagino a Dios como ese padre amoroso, ¿verdad? Sí. Todos nos recordamos de la historia del hijo pródigo. Y todos sabemos y vemos esa historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y cómo al hijo pródigo llegar, el padre nunca le reclama. Y nunca le dice, te dije Ni le que echa te en ibas cara. que te ibas a No. gastar toda la herencia No. y mira lo que pasó y los amigos te dan. No. No. Lo recibió con un anillo, con una túnica, con una fiesta. Con una fiesta. Con una fiesta. Entonces, Dios hablándonos nos dice, si ustedes, como dice,
cuando habla acerca de los pájaros, de que ni siquiera Salomón se vistió de tanta hermosura, ¿verdad? Y a ellos aún el Señor les da y les provee. O sea, nosotros que somos sus hijos, ¿cómo ¿Cuánto nos va a más? dejar? Entonces ¿Cuánto yo me más? imagino este cuadro de un hijo yendo arrepentido al Señor. Papá, necesito hablar Te contigo. fallé, perdóname. Papá, perdóname, te fallé. Sí, Señor, papá, es que mira, me pasó esto y me sentí así, y perdóname de verdad. sí. O sea, yo no me imagino a un Dios, apártate de No. mí, a un padre, No. fuera, ¿verdad? No. Tus oraciones Fuera de no aquí. quedan. Creo que no, No. creo que Dios es, Vete de aquí, Dios es no. amoroso. Obviamente Él no está de acuerdo con el pecado, pero cuando Claro. vamos así, decirle, papá, otra vez la regué. ¿Cuántas veces no hemos ido así? Yo he ido muchas veces, sí. Amén. Otra vez te fallé, otra vez vengo a ti para que me perdones, me limpies, me purifiques, verdaderamente la regué otra vez, me equivoqué. Entonces, Él con sus brazos de amor me dice, no te preocupes, yo te perdono, y dice la Biblia que los pecados los lanza a lo más profundo del mar y no se Ya acuerda no se más acuerda de más. ello. Entonces, Él no nos está como recordando, como a veces nosotros con nuestros hijos, y esto, y Cuchillito de aquello. palo. Y Cristo no, porque Él nunca te va a recordar, sabes que ya Andy hace como 5 años que me fallaste en eso, no te recuerda eso. Tanto, Y yo, no. tanto. Y si no, ay, ya ni me acordaba de ese pecado, Señor, pero no, creo que Dios no es así, por su infinito amor y por su gran amor de Jesús Amén. que nos mostró, ¿no? Entonces Él simplemente quiere que vengamos a Él, reconozcamos y cambiemos nuestra manera de vivir. Yo creo que eso, lo que mencionó, reconozcamos, porque de nada va a servir de que nosotros no reconozcamos las ofensas, los daños o quizás el pecado que hemos cometido en ese día, ¿verdad? Entonces es esencial pedirle perdón, humillarnos, decir, Señor, mira, ¿sabes qué? No me quiero apartar. Quiero ser cada día mejor. Ayúdame a cambiar, a dejar todo lo que a ti no te agrada para poder agradar a Dios, agradarle Claro. a Él. O sea, la oración es fundamental porque solamente eso nos va a dar el fundamento, solamente eso nos va a dar el inicio a impulsarnos aún más. Claro, Amén. obviamente, no estamos hablando aquí de la oración porque también va junto con la palabra. Claro, Exactamente. es un complemento, si Yes. los El aplicamos combo. los dos, es el combo, El sí, combo. el combo. La oración, la palabra, combo poderoso. verdaderamente hace cristiana. milagros. Yes. Si la gente que nos está viendo utiliza el combo, Amén. dos por uno, Dos por uno. la oración y la palabra, palabra. esta es una dinamita verdaderamente Sí, ahora para la sí. gente. que va Ahora sí le conociendo a mete el Jesús. ayuno. Y si le mete el ayuno, no, es un explosivo total. Es el poder de- Sí, no es un explosivo, creo que es algo maravilloso, pero hay gente que no tiene ese hábito, ¿no? De la oración, y creo que ya cuando uno tiene el hábito ya se vuelve una necesidad, y eso es lo que Jesús quería, que se volviera en nosotros una necesidad, la oración. Y entre más, te digo, vamos conociendo a ese Dios amoroso, a ese Dios perdonador, restaurador, más lo amamos y más queremos orar y más queremos descubrir, como dice Jeremías sí, 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, yo estoy apasionada por descubrir esas cosas, ¿no? Amén. Que Dios quiere mostrarnos, porque a través de la oración, en esa intimidad, en esas madrugadas, como dice Araceli, que pasa uno, qué cosas tan maravillosas te revela Dios. Amén. Y suceden. Sí. O sea, son cosas donde uno se pone a pensarse, Señor, pero ¿por qué a mí? mí. O sea, ¿por qué a mí? O sea, tantas cosas. ¿Y ahora qué hago? Entonces, pero también es algo que nos demanda, porque tenemos que buscarle aún más al Señor. Tenemos que anhelar su presencia de una manera de decir, Señor, por favor, no permitas que yo me separe de aquí, porque ese es Sí. mi alimento. Sí. Amén. Ese es mi Alimento. alimento. Sí, alma. exactamente. Se vuelve la necesidad. Esa es lo más hermoso que cuando se cumple realmente Jeremías y ya te van al nivel donde tú vas mirando, donde el Señor te enseña, dice, Señor,
Wow, te despiertas no en pensé. esas noches, ¿no? Con el corazón a Exacto. todo lo que da y de verdad Tengo que ir a orar. es para mí. Sí. Ya. Sí, y es que a veces el Señor también intencionalmente nos despierta en la madrugada Yes. y es como con la necesidad de que párate Amén. a orar. Yes. Y no es de que, ay, tengo sueño, que no, párate, porque es esa necesidad de que Dios quiere mostrarte algo, Dios quiere revelarte algo, Exacto. Dios quiere hablar algo contigo. Entonces muchas veces nos previene de cosas que van a pasar otro día. Yes. Y es por eso que Él quiere que nos levantemos a buscar esa presencia. Es como una urgencia. Sí. Es como que el Señor está poniendo esa emergencia de que sabe que Él nos puede librar. Claro, ¿verdad? claro. Él nos puede librar porque Él es todopoderoso. Pero el enseñarnos a nosotros, el simple hecho de enseñarnos a nosotros, de levantarnos a nosotros y querer mostrarnos en qué dirección tenemos que orar, en qué dirección tenemos que interceder, en qué dirección tenemos que buscarlo para, como usted lo acaba de decir, prevenirnos de algo que a lo mejor el siguiente día va a pasar. Yes. Y a mí, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en el que el Señor cuando me levanta en la madrugada, es más como en son de intercesión. Es más como en son de intercesión de que unge a tus hijos, Sí. unge a tu esposo, ora por ellos, comienza a interceder por protección, porque el mundo espiritual No se es más detiene. real Claro, Yes. claro, que el mundo natural. claro. Solamente que el mundo natural lo vemos todos los días y lo vemos, lo podemos sentir, ¿verdad? Sí. Lo podemos palpar. El mundo espiritual no, No. pero es por eso que cuando a través de la oración se agudizan nuestros sentidos, se agudizan, o sea, Activa. se activa el oído, El oído. se activa la visión, se activa el discernimiento, se activa incluso el olfato, porque a mí me pasó en una ocasión, a mí me pasó que me comenzó a llegar un olor como de podrido, por así decirlo, pero sabía que no había, que cerca de donde estaba no había nada que pudiera realmente Oler así. Sí, oler y fíjate así. que yo he escuchado mucho de eso, de que hay gente que huele. La verdad, yo nunca he tenido esta experiencia, pero sí de visiones o de afinar el oído para escuchar o el discernimiento, ¿no? Pero de eso del olfato, hay varias personas que han compartido eso de que cómo huelen, ¿no? Lo malo. Entonces digo yo, wow, Espiritual. eso es algo... A mí me ha pasado en 2 ocasiones. Maravilloso. En una de esas ocasiones me llegó un olor a azufre. Ahí van las de ultratumba. Ahí van las de ultratumba. Ya comenzamos con... Y no estamos saliendo mucho del tema, pero bueno, digamos. En una de esas ocasiones me llegó un olor como de azufre. En otra de las ocasiones me llegó un olor como de poder, como algo podrido, por así decirlo. Y y en una de esas ocasiones, otras 2 hermanas que también como que se mueven en eso de discernimiento, lo mismo. Y hacia una cierta dirección. Entonces, la oración, el pasar tiempo con el Señor, porque Él como dice Jeremías, nos quiere revelar cosas Claro. que aún no conocemos. conocemos. Cosas que no están en lo natural. Lo natural lo podemos ver inmediatamente, sí. pero lo espiritual no lo No, podemos no se ver a puede ver. simple vista. Entonces, para que esos sentidos sean agudizados, hay que pasar tiempo con Dios. Sí, hay que sumergirnos más y es que entre más te sumerges en esa presencia, verdaderamente descubres cosas maravillosas en Dios, descubres dones. Y ya voy para, nos estamos llevando de un punto para otro. Dones que Dios empieza a mostrarte en tu vida, ¿no? Empieza a despertar Sí, esos exacto. sentidos Amén. que antes no los tenías activados, empiezan a abrir tus ojos en lo espiritual para ver cosas que antes no las veías de esa manera, empieza a Amén. decir, wow. Amén. Y los oídos, empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo tan claro, hablarte, dirigirte y decirte, no digas eso, no lo hables, no lo hables. y yo no lo hablo, no lo hablo. Y si el Espíritu Santo les dice eso, no lo hablen porque la van a regar. La van a regar, sí, en serio. Y es algo
que cuando tú aprendes a conocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, Distinguir. de guiándote, entonces dices tú, es esto. Por eso cada vez que hay junta en el cuartito, así, oramos antes de empezar. No, Señor, por favor, guía mis labios, guía mis palabras, guía mi mente, mis pensamientos. Sí. ¿No te pasa que luego, en lugar de que tengas no lo digas, no lo tenías que decir y tú? Sí, Ya lo- sí, porque el Espíritu Santo te dice, la acabas de regar, y yo, otra vez, Señor, otra vez, perdóname, otra vez. Sí, y es que Voy aprendiendo. Sí, cada mañana uno no somete Amén. sus pensamientos, sus palabras, sus emociones a Cristo, la vas a regar. La vas a regar porque es eso, Señor, guía hoy mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, porque sobre todo las mujeres que somos bien emocionalistas, a veces andamos sacando. Por eso es necesario que orar en las mañanas, cuando nos levantan en madrugadas, orar en las mañanas, someternos todos, porque en el transcurso del día Poner nuestro día y en las en manos las de manos Dios. del Señor, porque no sabemos qué nos pueda pasar, ¿sí? O qué es lo que nosotros podamos carnalmente reaccionar, ¿cierto? Por eso es bueno y necesario orar en nuestra levantar. Bueno, algo que quería comentar, sí, bien importante que decían de las mañanas, pero también en las noches, porque todo lo Claro. que pasaste Ya. en tu día, Sí, Yeah. sí, no, Sí. obviamente, sí, De obviamente. todo lo que te cargaste en el día, todo lo que pudo pasar en el Lo ideal es, transcurso. creo, por la mañana y por la noche. Ok, hacer como cómo fue mi día, ¿no? Y, ok, fallé aquí, ok, Señor. Y por si algo, porque a mí a veces saben que el Espíritu Santo me ha dicho, ofendiste a cierta persona por este comentario que hiciste. Y yo me pongo a pensar, y sí, cierto. A recapitular. Sí, sí, porque a veces hay terceras personas que tú haces el comentario sin pensar Yes. y terceras personas se ofenden. Ya. O sea, entonces tú dices, ups. Voy a decir, Perdón. hermanos, a los que se ofenden también, por favor, sigan orando. Sigan orando también. y oren No, por nosotros. pero no es que lo hagas intencional, Araceli. no, No, yo es la que entiendo. uno haga las cosas intencionales, No. sino que ya cuando el Espíritu Santo te muestra las cosas en las que fallaste, o a veces comentarios que estuvieron fuera de lugar, el Espíritu Santo nos lo muestra. Y te redarguye. O sea, Claro. por eso cuando hay esa conexión, ¿verdad? Conexión con el Padre y el Espíritu Santo está activo, Yeah. entonces Él te hace sentir. O sea, sí la regamos porque seguimos en este cuerpo humano, que donde, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Verdad? Entonces, como seres humanos, sí o sí vamos a meter la pata día tras día, ¿verdad? Claro. Pero cuando hay esa comunión con Dios y esa conexión con el Espíritu Santo te redarguye y te dice, ¿sabes qué? Como usted dice, dijiste esto, pide perdón, discúlpate, arréglalo. Sí. Y ya allí es donde el Espíritu Santo ya se complace, y ahí es donde el Sí. Señor ya se complace Sí. y dice, ok, yo te perdono porque te arrepentiste, porque sabes en lo que fallaste. Pero en esa oración donde el Espíritu Santo nos redarguye, pero pide perdón. Sí. Y ahí es donde el fruto se muestra. Claro, Yeah. claro, la importancia, ¿no? De y- obedecer. sorry. Y qué bonito es que el Espíritu Santo redarguye. Y quizás no espera a que lleguemos a casa, ¿verdad? A veces en ese mismo momento el Espíritu Santo, cuando tenemos bien activado, nos dice, corre, ve a pedir perdón. Ve, antes de que te vayas, Ay, antes de que ok, se vaya. Buscar a alguien, Sí. buscar a la persona, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Perdóname, cometí en esto. Y es hermoso y es necesario que nuestro fundamento también sea la oración en nuestras vidas. Eso nos va a llevar a crecer. Si queremos tener un matrimonio Exitoso. bueno y exitoso, La oración. la oración. oración. Si Queremos quieres, tener sí. hijos
Sí. buenos y exitosos y La oración. oración. Amén. Tenemos Yo creo que en todo. Yo creo que la oración es por todo y para todo. O sea, Amén. la oración es una necesidad. Yes. Creo Fin que del podcast. La oración es del todo y para es todo. una ¿no es cierto? necesidad. Es una necesidad de por todo. O sea, resumido. Si nos están viendo, es una necesidad. Tienes que orar sí o y sí. para todo. Sí, por todo y para todo. Orar desde que te levantas y todo el transcurso del día. Si estás teniendo un día difícil, un día no muy bueno, ahí empezar a orar. Ahí empezar, Espíritu Santo, ayúdame. Jesús, A mí me ayúdame. pasó, fue en una ocasión en específico, en mi trabajo lidio con muchas situaciones, ¿verdad? Y específicamente ese día, desde que entré a trabajar, comenzaron las llamadas de mamás. Fíjese que, fíjese que mi hija no puede ir a la escuela porque está pasando por esta situación. Y yo allí platicando con la mamá y tratando de darle de darle esos consejos, de levantarle el ánimo, de todo eso. De allí llama otra mamá y estoy pasando esto con mi estudiante. Y de allí entra un estudiante, estoy pasando esto y esto y esto y esto. Y después que se fue este estudiante, entró otro estudiante. Y ese día usted sabe que como pastores ustedes saben que cuando vienen diferentes personas con diferentes situaciones, uno se carga Bastante. y uno se carga por el deseo ese anhelo de que esa circunstancia se arregle. De querer ayudar y no sabes cómo. Exactamente. Entonces yo recuerdo que ese día yo salí del trabajo y yo estaba cargadísima, pero cargadísima. Yo salí de la escuela y lo primero que hice fue como que respirar ese aire que había y hablar allí mismo en ese parqueadero, hablar con el Señor, en ese estacionamiento, hablar con el Señor y le dije, Señor, tú sabes cómo fue este día, tú sabes las situaciones, Señor, yo no puedo hacer nada en mis posibilidades, yo hago lo que puedo, yo sé que tú haces el resto, pero en este momento, Señor, yo te pido que por favor te lleves toda carga. Amén. Señor, en este momento yo te pido que por favor te lleves todo este sentimiento, Señor, porque voy a ir con mi familia, no le quiero gritar a mis hijos, no quiero disgustarme, no quiero estar triste, no quiero llevarme esto y afectar mi hogar. Claro. Y yo sentí inmediatamente, porque yo sé que esa oración fue así como que desde lo más profundo, y yo sentí inmediatamente, no nos hagan reír porque ya nos están enseñando el café allá, pero yo sentí inmediatamente cómo ese peso se fue. Se fue. Y yo pude llegar con mi familia, llegar a mi casa y tener un resto del día en paz. Sí, porque fíjate que si hay esas situaciones que pueden, si tú no en el momento no oras, pueden cambiar tu día, ¿no? Porque es tanto, yo también a veces salgo muy cargada de mi trabajo, ¿no? También por tantas situaciones y a veces hay personas a las que uno abraza que verdaderamente, no estoy hablando de aquí de la iglesia, estoy hablando del trabajo. Sí. Entonces, que te cargan, están tan cargadas esas personas que tú dices, wow, y te sientes, yo hay veces que llego a la casa agotada y sí, Señor, verdaderamente necesito tu ayuda y a veces tienes que dar un consejo y no sabes por dónde empezar. Entonces yo en mi mente estoy escuchando, pero en mi mente estoy, Espíritu Santo, dame el consejo, la palabra correcta Amén. que tengo que darle a la persona, ¿no? Amén. Porque en mi humanidad yo quisiera, pero a veces, pero el Señor pide misericordia y gracia. Amén. Misericordia y gracia, amor. Espíritu Santo, actívate. Sí, créanme que creo que es necesario orar en todo tiempo y para todo. Dice, En En todo y todo para tiempo. todo. dice que hay que orar sin cesar, ¿verdad? Sí, En todo Primera tiempo, Tesalonicenses sí, 5:17. sí, Orar entonces, sin cesar. Y eso No sin César. sin César. cesar.
Y eso es que nos va a llevar a la madurez espiritual también, porque ya que nuestros oídos se activen, ya que tenemos ese discernimiento, ya que portamos todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de lo que recibimos a través de la oración, va a ser mucho mejor. Nos vamos a alimentar y conducir de la mejor manera, guiados por el Espíritu Santo, y eso que quizás muchos necesitamos ser guiados por eso. La oración es algo... Es necesaria, es fundamental, y para los que nos están viendo, no tienes que tener una oración bien formateada o bien elegante o bien elocuente, no ni poética, simplemente tus palabras que salgan desde el corazón, lo que sientas hablar con tu Padre que te escucha. Si lo quieres tomar como tu amigo Jesús, Él está ahí como tu amigo, está ahí como tu Padre, está ahí para escucharnos y ayudarnos, está ahí a la diestra, a un lado de nosotros, en todo lugar. No importa, dice la Biblia, que no importa dónde estemos, ahí Él está. Entonces, orar. Entonces, sí. Lo que quería comentar, que decía Araceli, ella lo hizo en un estacionamiento, ahí tal vez pasó alguien y dijo, ahora está loca que anda. Sí, porque la gente te puede juzgar. Sí, mira, en una ocasión, bueno, no en una ocasión, porque en varias ocasiones, cuando yo trabajaba, salía 11, trabajaba casi en la tarde, salía de noche. Y mis horas estaba pasando por un proceso, y en ese proceso comencé a orar al Señor, y yo le pedía mucho al Señor, bueno, a propósito, Tiago, es una oración contestada. Wow. Entonces, lloraba y le decía al Señor, dame un hijo varón. Señor, dame un hijo varón. Entonces, porque ya tenía a mi princesa, ¿no? A mi hija. Entonces decía, no, yo quiero tener, y pues le decía al Señor, dame un hijo varón, que tenga el corazón como el tuyo. O sea, específicamente como, pues, uno quiere, ¿verdad? Lo mejor. Entonces, y así. Y cuando veo que me embarazo, porque no me enteré cuando ya estaba embarazada, y cuando estaba embarazada yo decía, Señor, dame un varón, Señor, es un varón, y así. Y cuando nace Tiago, o cuando fuimos a chequearle qué era, y me dice la doctora, la que da es un varón. Y yo decía, thank you, Señor. Y cuando ella estaba moqueando, y Kiara también. Y pues el Señor responde. Es que Dios contesta. Si uno hablara aquí de los testimonios, ¿no? Que uno tiene, y que yo creo que vamos a hacer un podcast de eso, de las experiencias en la próxima, verdaderamente de los milagros que hemos visto a través de la oración. Amén. No, porque son cosas maravillosas lo que la gente que ha experimentado desde sanidades, desde cambios de vida, desde restauraciones en los matrimonios, en los hijos. Entonces, la verdad, hay tanto que hablar, tema de la oración. Y algo que se me viene a la mente es como madre, ¿no? Como madre, como madre, porque sinceramente mis oraciones de siempre es orar por mi esposo y por mis hijos. Pero como madre, el orar por esa protección, y también que nuestros hijos nos miran a nosotras como ejemplo. Claro. Y el ver, y yo lo digo porque yo crecí con mis padres, viendo cómo mis padres siempre estaban orando. Crecí viendo a padres que oraban, a padres que se levantaban en la madrugada a orar, que se levantaban temprano en la mañana a orar, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Una madre que ora a todo tiempo y en todo momento y a toda hora, ¿verdad? Y ver también cómo Dios contestaba esas peticiones a través de la oración. Entonces, el que nuestros hijos vean y tomen ese ejemplo de nosotras, de vernos orar. Yo he tenido experiencias en donde yo estoy orando y de repente se junta Yeshua y se pone a la par mía a orar. O de repente se viene Nisi y se viene a la par mía a orar también. Entonces, ese ejemplo
Sí, de de la poner oración. de una mujer que ora, de alguien que ora, ese legado que le vamos a dejar a nuestros nuestros hijos. hijos. Algo bien Sí. bonito también. Y es que cuando tú no solamente, ¿verdad? Tus hijos te ven orar, sino que les cuentas los milagros, ¿no? A mí me gustaba mucho eso cuando mis hijos eran pequeños, de que Dios contestaba una oración y iba con ellos y les decía, miren lo que Dios hizo por lo que oramos, porque yo cuando Amén. eran pequeños pues nos juntábamos los tres a orar, a tener ese tiempo de oración y había peticiones en específico que le pedíamos al Señor y recuerdo mucho una petición de, y aquí me voy a poner, ¿verdad? Ah. De una Navidad, que creo que yo lo he contado en otras ocasiones, recuerdo que no teníamos dinero para regalos, para nada, y yo les dije a ellos, vamos a orar. No tenemos dinero porque yo siempre he sido muy honesta con ellos cuando hay, cuando no había, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? No hay dinero, pero vamos a orar. Era jueves, el sábado era Navidad. Nos pusimos a orar. Ok, Señor, mira, Andrés, es que, Señor, yo quiero una casa de muñecas. Que bendecía, yo quiero una guitarra. Y así oramos, Señor, mira lo que quieren. Antes teníamos la oración los sábados. Entonces, Sí, me acuerdo. llegamos a la oración ese sábado, llegó un americano a la oración, usualmente pues no llegan, ¿no? Pero llegó el americano, le dio $500 a mi esposo y le dijo, aquí está, es para ti. Yo me quedé Wow. sorprendida y ese sábado era 24, yo me quedé, la verdad, yo no la podía creer. Fui corriendo, les conté a mis hijos y les dije, vamos por lo que quieren, ¿no? Wow. Y hasta la fecha ellos conservan esos regalos porque dicen, esto vinieron de Dios. Amén. Y es que verdaderamente que así es. Entonces, vemos que Dios escucha la oración, o sea, no hay límite para Dios y Dios puede usar a quien quieras. ¿Cómo le hizo sentir a este hombre? Nadie sabía, solamente mi esposo, yo y mis hijos, lo que habíamos pedido y que no había dinero, ¿no? Entonces, vemos eso maravilloso de Amén. Dios, que te quedaste Amén. como que, wow. Amén. Y- Las maravillas de la oración. Amén. La oración, o Las sea, maravillas de la milagros sobrenaturales Ya. que tú ves a través de la oración, restauraciones poderosas y Sí, restauraciones. wow, yo me Amén. sorprendo y por eso lo amo tanto Amén. estar con él, orar a él, pedirle a él, saber que él siempre nos escucha, Amén. que él siempre nos escucha. Y algo que, como volviendo al modelo de la oración, ¿verdad? Hablaba Jesús y decía, cuando ustedes oren, oren así, y comienza a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces nos enseña primero honrar y Claro. levantar el nombre de Sí, Dios, exaltar sí. el nombre de Dios. Enseguida dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Ujú. Entonces, al Señor, algo que le interesa que nosotros podamos entender, y porque también en otras ocasiones lo repite, es de que tenemos que pedir por la voluntad de Dios Claro, para claro. nuestras vidas. Entonces, primero es la exaltación, primero es levantar el nombre de Dios. Y algo que yo veo aquí, no juzgando ni minimizando la oración de nadie, ¿verdad? Pero siento que cuando uno aprende a orar, la oración es más efectiva. Porque, por ejemplo, a veces de chiquita crecía escuchando personas, ¿verdad? Y oraban y era así como, hasta se escuchaba así como hasta tipo rezo a veces. Muy repetitivo. Como muy Repetitiva. repetitivo o como Repetitiva. muy tarararararar, como padre esto y el otro y el otro y aquí de allá y mira aquel y mira esto y mira el otro, bla, 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 bla. Ya parece rap, rapeadero. Un rap ahí. Pero yo aprendí a que yo cuando entro en oración con el Señor, yo me quedo en la exaltación la mayoría Sí, de la oración. Sí, sí. La mayoría de la oración yo me Sí. quedé ahí en la exaltación a Dios, Sí. en decirle qué hermoso, cuán bello, cuán santo, Qué Señor. hermosa presencia. O sea, allí en esa presencia, exaltando, levantando su nombre, porque he entendido que al final de cuentas, como lo dice la Biblia, Dios sabe de las necesidades que Amén, tenemos. Amén. Dios sabe de las necesidades Y eso es bien que lindo, tenemos. ¿sabes? Porque verdaderamente a mí también, porque hay días que no necesitas ni interceder. Yo recuerdo cuando Exacto. en el grupo de intercesión, lo hacíamos 2 horas, ¿no? De 4 de la mañana a 6, yo no sé, pero yo casi siempre era una hora de adoración porque
estás acostumbrada a eso, entonces ya Exacto. como que, ay, ella como dura. Pero es que para mí es un deleite, para mí yo me deleito, me lo gozo, ahora sí que me lo deleito porque es verdaderamente cuando tú te quedas en esa, a veces sientes que no necesitas Nada ni pedir más. nada, solamente como contemplar esa hermosura, esa Yeah. santidad. Y ahí dices, Señor, no importa si allá afuera el mundo se está cayendo, yo aquí estoy segura, estoy en paz tus brazos. y estoy tranquila. Es que se siente como el abrazo, las Sí. caricias, o sea, es algo maravilloso que no te quieres salir de ahí. Es algo, Ya. sientes una presencia donde dices, o sea, no me salgo de aquí. O sea, yo sé que el Señor sabe Sí. lo demás que vamos a orar y todas las peticiones y todo, pero en muchas ocasiones yo he podido sentir cómo el Señor, o sea, es unas caricias Amén. espiritualmente, es como un respaldo Sí, un espiritual. deleite ahí en esa es algo presencia. bien hermoso que sucede. A mí también me ha pasado cuando estoy ahí y me lleva, y mucho comparto con Araceli en eso, de lo que estás adorando, lo que estás orando y todo, comienza una adoración con sí, Exacto. Amén. comienza con eso y te llenas tanto, o sea, no necesitas interceder, No, solamente no. estarlo Adorar. y adorando. Adorar. Solamente Solamente- levantar Exaltar su sí, nombre. sí, sí, sí. Exacto. Y como que, bueno, dices tú, no importa lo demás, Ajá. porque Él tiene Amén. el control de todo, ¿no? Yeah. Amén. Entonces, Amén. la verdad, la gente que no ha entrado tiene que entrar a ese nivel de oración. Verdaderamente, si tú no te has Hoy. enamorado de esa presencia, Hoy. verdaderamente, No lo dejes hay gente hacer. que dice, es que no sé qué decir. Yo a veces les digo, no sabes qué orar, ve simplemente esa presencia, adóralo, exalta su nombre, lo demás viene. Yeah. Porque a veces no tienes ni que hablar mucho, No. simplemente unas palabras que salen de tu corazón, Ya. de lo profundo de tu corazón, y es cuando empieza a derramar tu corazón y empiezas a rendirte, a decirle, aquí estoy, Ajá. aquí estoy, sabes que te amo. El sabes otro que te día, necesito. no, el otro día, yo estaba leyendo Salmos 86 y estaba leyendo Salmos 86. Cuando llegué a este versículo, de ahí dejé de leer la palabra y comencé a hablar con el Señor. Y como que ese versículo marcó como que esa diferencia. Es Salmos 86 y 16. Dice, mírame Yeah. y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. La pastora sabe que hay etapas que nuestros hijos pasan difíciles, ¿verdad? Difíciles. Cuando yo llegué a este versículo donde dice, mírame, Señor, mírame. Cuando llegué a ese versículo, sí, comencé a conectar con Dios y comencé en esa oración, como en esa profundidad de que una palabra lo puede cambiar todo. Claro. Y por eso, como decíamos, la palabra y la oración de la mano, Tremendo, poderosísimo, ¿verdad? tremendo. Entonces yo estaba leyendo esta parte y cuando llegué a esa parte que decía, mírame, y les recomiendo que lean todo el Salmo 86, que está hermoso, pero cuando llega esa palabra, mírame, es como que, ¿verdad? Ya sea que estás hablando con tu esposo y le dices como que, hey, mírame, ¿no? O papá, cuando a mí me ha pasado de que Nisi según está dibujando o está haciendo algo y me dice, mamá, mira, hice esto y lo otro y lo otro y lo otro, o me está hablando y luego me dice, mírame, ¿no? Pon atención, Ponme atención, ¿no? Voltea a verme, porque la mirada es bien íntima, ¿no? Claro. Cuando se cruzan esas miradas. Y entonces, al yo tomar eso y al yo hablar, en ese momento comenzó, de ahí se desató una oración y una presencia y sentir el abrazo de Dios, sentir que Dios va de la mano conmigo. Yes. Sentir que en el momento cuando tú más necesitas una palabra clave de parte del Señor, Él está allí. Sí, sí.
Y a través de esa intimidad, de esa oración, volvemos a lo mismo. O sea, es que tus sentidos se agudizan y es una conexión tremenda, una conexión bien profunda. Sí. Ahí están maravillosos. Está maravilloso. Yo a mí podría Es pasar más, por corte, le llevamos a orar. Es que la verdad es algo hermoso la oración. La oración ahora Amén. entiendo por qué muchos hombres, mujeres de la Biblia amaban orar. Y un ejemplo es Daniel, ¿no? Daniel, un hombre de oración, dice la Biblia que oraba tres veces al día. Ahora no dice cuántas horas oraba cada vez que se postraba a orar. Y yo he escuchado testimonios de hombres de Dios que oran hasta 7, 8 horas al día. Exacto. Digo yo, wow, Amén. qué tremendo, ¿no? Qué bonito. Yo creo que entran en esa profundidad y tal vez horas en adoración y no sé. Pero también he escuchado algo que estaba comentando usted, cuando te metes en la presencia, dices, no, ¿quieres la llenura del Espíritu? Enciérrate a orar. O sea, no te dicen, o sea, ve a caminar al mall y No. ahí te va a llenar el Espíritu No. Santo. Ahora sí dijera, Really, ahí te vas de bancarrota. Sí, no, enciérrate. Amén. ¿Quieres revelación? Enciérrate. enciérrate. Amén. ¿Quieres ser un buen profeta? Enciérrate. Amén. Sí, entonces, Enciérrate en ayuno Y con en la la- Biblia y ahí Y la oración. verdaderamente Amén. vas a Yes. salir con otra manera de ver las cosas, vas a salir con otra perspectiva, vas a salir con los oídos abiertos, afinados a lo espiritual, con tus ojos abiertos a lo espiritual, vas a salir con discernimiento. Amén. Entonces, enciérrate y no hay pierde. Enciérrate. Enciérrate con Cristo. Eso, con Amén. Cristo. Amén. Bueno, ahorita estamos hablando mucho de lo bonito, de la presencia y todo perfecto, todo flores, pero también cuando todo está mal, cuando quieres reencontrarte con Dios, cuando, como decía la pastora, cuando no sabes ni qué decir porque no sientes tal vez la presencia de Sí. Dios, enciérrate. Amén. Sí, Enciérrate y exactamente. busca Amén. la Sí. presencia porque no es normal y solamente hay una forma. y es Amén. esa. Buscar, y es que créanme, y otra vez voy para afuera un poquito del tema, pero créanme que hay momentos de sequedad del cristiano, Sí. que si tú dejas de conectarte con esa presencia, ya casi estamos por terminar, cuando tú dejas de conectarte con esa presencia, de repente te vuelves insensible Es a la cierto. presencia de Dios Es y ya cierto. no lo sientes. Ahora, la palabra de Dios no nos dice que siempre lo vamos a sentir, nos dice que Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Entonces, pero aun cuando, yo le he dicho a la gente, aun cuando no lo sientas, simplemente póstrate y dile, Amén. aquí estoy, Amén. te necesito. Amén. Y desde lo más profundo de tu corazón, habla con Él. Amén. Créeme que va a llegar el momento y de que tú no te pares de ese lugar hasta que no lo sientas y lo vas a sentir. A mí me ha pasado que, por ejemplo, estoy bien cansada, Ujú. ya los ojos así, y no les voy a mentir, o sea, han habido veces que yo, o sea, yo digo, voy a orar, voy a pasar tiempo con el Señor y estoy en esa presencia de Dios y yo quiero seguir allí, pero hay días, hay momentos que mi cuerpo se cansa, que mis ojos se cierran y de repente me quedo como 5 minutos dormida y después Despierta, vuelvo y a ves. despertar, ¿no? Y regreso, ¿no? A mi oración. Pero igual han habido veces en las que también no tengo esas fuerzas y tengo ese sueño, estoy muy cansada. Y digo yo, ok, pues voy a orar así como de que en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Pero de repente, así, ¿no? Sí. Me toma el Llega el de Espíritu, repente de sí, Dios. me toma el Espíritu Santo y esos 5 minutos que yo dije, voy a orar para poner mi día, mi noche en las manos de Dios y ya, ¿verdad? Pero de repente es así como de que ya me sumergí en la presencia de Dios, Y ahí a pesar del sí, cuerpo cansado, a pero pesar del es que sueño. Araceli, no sé si les ha pasado, porque hay días que estás cansada, pero después de que tú sales de esa presencia, tú te sientes pero Sí, sí, hubieras tomado bien muchas fortalecido, o sea, Sí. con mucha energía.
Entonces digo yo, wow, qué hermoso. Amén. Qué hermosa es esa presencia. Podemos Podemos seguirle. hablando toda la noche, sí, pero sí aconsejar a todos que nos ven, ¿verdad? Si has flaqueado alguna vez o has dicho, no, la oración no es para mí, anímate, porque como dice Jeremías, el Señor te va a mostrar muchas cosas, el Señor te va a llevar a esa profundidad, a esa madurez, a esa llenura. No pierdes nada, inténtalo, sé, como Vas a dice ganar mucho. mi pastora dice, Sé intencional al orar, Al orar. aunque sea una Pastora. oración pequeña, aunque sea en tus pocas palabras, Yes. pero ora, pon tu vida en las manos de Dios. Créeme que eso va a cambiar tu día. Yeah. Eso va a Amén. cambiar tu día, la Que oración. no les dé Y- pena, ¿no? No, no. Y yo sé que también al igual han habido personas, por ejemplo, han habido personas que me han dicho, es que ya lo traté y no me funcionó. Ok. Entonces yo digo, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Sí, sí. Entonces ahí yo te invito a reevaluar, te invito a reevaluar con la forma que tú, en qué manera estás orando, de qué manera estás orando. Volvemos a lo mismo, el modelo de la oración en Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, en lo adelante, evalúa cómo estás orando, evalúa cuál es la verdadera intención de tu corazón, porque recuerda que Dios mira la intención del corazón. Claro. Entonces, si tú dices o si tú piensas que no te ha funcionado, que ya lo trataste y no te funcionó, yo te garantizo de que cuando lo haces como la Biblia nos los enseña, como la Biblia nos lo dice, te funciona porque te funciona. Sí, sí. Funciona porque funciona. Pero entonces, vuelvo a lo mismo, te invito a que reevalúes cómo lo estás haciendo, con qué intención estás orando, qué beneficio estás buscando, si es algo más propio o algo más egoísta, por así decirlo, o a lo mejor estás orando para que el Señor elimine a tus enemigos. Sí, eso va a pasar, pero no en tu tiempo. No. No, y es que ese es un tema bien grande, ¿verdad? Porque Sí. cuando habla de los enemigos, no estamos hablando de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Claro, ¿ok? claro. Entonces todo es espiritual, volvemos a eso. Pero analiza cómo estás orando, de qué manera estás orando, con qué propósito, cuál es la intención del corazón, qué fin, y que todo sea conforme a la palabra del A la Señor palabra, nos a enseña. lo que Dios pide. Amén. Entonces, no Sí. sé si algo más aportar, porque creo que, les digo, podríamos pasar toda la noche aquí hablando de la oración, del modelo de la oración, de la importancia de la oración, de la necesidad de la oración, y creo que es un tema muy, muy, muy extenso. Sí, perdón. Yandy. Solamente animarlos que, bueno, cuando yo comencé a orar, que no sabía, o sea, yo sabía el Padre Nuestro, pero tampoco lo hacía. Cuando comencé a orar, no había palabras, no había cómo iniciarlo. Entonces, pero tenemos algo muy fundamental, muy hermoso que estamos hablando, que te estamos dando pasos, cómo vas a iniciar. Solo sé tú, solo sé tú, sea con el Dios, y de poquito a poquito, pidiendo la dirección al Espíritu Santo, vas a llegar a esas oraciones donde te vas a demorar 1, 2 horas, 3 horas y ahí vas a estar feliz. Entonces nada te va a mover. Comienza desde poco, comienza a decirle, Señor, gracias. Amén. Señor, eres hermoso. Señor, todo lo bonito que quizás el Señor te ha dado o cuando tú llegaste hizo cambio en tu vida. Entonces comienza por ahí. Comienza poco a poco, lee la palabra de Dios y como va pasando el tiempo, vas a comenzar
Tener más a hambre. fluir, tener más hambre, y el Espíritu Santo aún más te va a A tener guiar. más palabra ¿Verdad también. que sí? Ujú. Sí, porque es como esa es como cuando estás comenzando a conocer a alguien, ¿verdad? Ujú. Lo Que no comienzas sabes qué decir, al si principio le vas no a regar. sabes. ¿Qué digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo digo? Ay, esto ya lo dije, no sé, ¿verdad? Pero entre más tú vas pasando tiempo, más, como dice Yandy, más fluido va a ir. Entonces, comienza 5 o 10 minutos, esos 10 minutos se van a convertir en 20. Esos 20 se van a convertir en 30. Y así más, cuando tú más vas conociendo al Señor, más vas a querer pasar tiempo con Él. Claro. Y en realidad yo tenía aquí una nota acerca de Pablo y Silas, porque creo que es necesario mencionarlo. Creo que es necesario mencionarlo porque estamos viviendo en tiempos de mucha opresión. Ujú. Estamos viviendo en tiempos de demasiada opresión y el ejemplo que nos da la Biblia a través de ese pasaje donde habla acerca de Pablo y Silas, que ellos dice que estaban orando en la cárcel. Sí. Orando en la cárcel. Y sé que a muchas personas, cuando están en alguna cárcel o algún proceso, y no estoy hablando de una cárcel física, estoy hablando de una cárcel espiritual. Amén. Cuando el enemigo logra ponernos en una cárcel, lo menos que puede la persona desear Es orar. es orar. Pero conforme a este ejemplo que nos da la Biblia, es cuando la oración rompió cadenas. Entonces, hay cadenas que se tienen que romper y solamente es a través de la oración. Claro, claro. Amén. Es que la oración hace milagros. Y el Señor solamente lo único que te pide es sinceridad. Amén. ¡Córtenle! El Señor pide Edítalo. sinceridad. ¡Córtenle! El Señor pide sinceridad. ¿Por qué no dijo así como en el matrimonio? En el matrimonio tiene que haber sinceridad y transparencia también. Pero el Señor es lo que nos pide. Creo que seamos sinceros. No quiere una oración perfecta. No, Él quiere sinceridad, con un corazón sincero, con un corazón transparente, y que de allí vayamos a Él. Amén. Entonces, no sé si agregamos algo, creo que ya, Sí, Brendita. algo que quería mencionar ya también muy pegado a lo del corazón sincero y la oración sincera es, si sientes en algún momento que necesitas la oración, no te esperes a llegar a tu casa. Lo Yes. comentábamos hace Sí. ratito cuando Araceli estaba en el estacionamiento. A mí me ha tocado meterme a baños públicos, encerrarme en un baño y ponerme a orar ahí, porque de Sí. verdad que si no oro en este momento exploto. Y igual, si sientes la presencia de Dios en algún momento y estás en un lugar público, mira, aparte de tener un lugar así solito, porque el Señor quiere hacer algo en ti, ponte a orar y a Yes. adorar En el este carro. momento. Sí, Y sí, de en verdad el que cosas carro. bien bonitas pueden suceder. Simplemente, si tú sientes que Dios quiere hacer algo en ti, ora. Ora en ese Amén. momento Ora, y vas a ora. ver que, como decían, de esos 5 minutos te vas a ir hasta 1 hora sin darte cuenta y vas a poder Amén. experimentar todas esas cosas bonitas que decíamos hace ratito, y que la presencia de Dios te tome y ni siquiera vas a saber en qué momento pasó. Y lo último que quiero decir es también, si estás teniendo como que esa dificultad en orar, también pide ayuda, también como que pide, por ejemplo, ahora sí que búscate un partner, ¿no? Un amigo Un de amigo. oración. Un amigo fiel. Ayúdame a orar, ayúdame, quiero... O sí, simplemente a veces la gente no sabe, ¿no? Y dice, por favor, guíame cómo puedo orar, ¿no? Entonces, Y eso es algo creo que en esta actualidad crece la iglesia o el pueblo de pedir a alguien que pueda dirigirlos como un como tutor, un mentor. un mentor, exactamente. Entonces, no tengas miedo en pedir una oración. Ni Obviamente, pena, ni a los vergüenza, nada. ancianos de la iglesia, a los de A los de 60 y más, 50 aquí y más. y si necesitas oración, déjanos también en los comentarios. Vamos a estar orando por Amén. tus Sí, peticiones, por sí, algo sí. que puedas necesitar o apoyarte en oración. Déjanos ahí en comentarios, pero
Sí, busca a alguien en tu iglesia, busca a alguien, personas sabias, personas que han tenido experiencias, donde te van a poder guiar. Encaminar. Sí. Exactamente. Cómo orar. Exactamente. Cómo orar de acuerdo a la palabra. Así es de que, pues nada, creo que va a haber otro tiempo en otro Para los podcast. testimonios, Para porque los hoy- testimonios. sí. Hoy porque no pudimos creo que hablar yo de nada las más me historias. compartí ahí unos dos, hombre. pero Dos que hay tres. mucho de este tema, ¿verdad? Muchos 3 horas de testimonios. podcast. Y verdaderamente todos los que vean, les animamos a que busquen a Dios en la oración. La verdad no hay nada mejor Amén. que conocer a Dios. Date la oportunidad, si no conoces a ese Jesús del que hemos estado hablando, date el tiempo y date la oportunidad de conocerlo. Créeme que no te vas a arrepentir. Creo que no nos vamos a arrepentir, no nos hemos arrepentido de conocer. Es lo más maravilloso que te Amén. puede pasar en la vida, conocer a Jesús, tener una relación íntima con Él y que Él está para ti en todo tiempo. Y no sé, me gustaría terminar con una oración, agradeciéndoles a todos los que van a ver este video, ¿verdad? Este podcast. Espero que haya sido de edificación, de bendición. Es nuestro anhelo y vamos a orar por todos aquellos que van a ver este podcast para Amén. que tengan, puedan conocer a ese Jesús que Y que salva, que comience sana, que ese restaura anhelo, y que comience comience. pasión en tu corazón por la oración. Amén. Por tener una relación con Jesús, que es lo más importante. Amén. Yandy, si nos despides en Sí, porque oración. es un podcast de oración. Sí, es un es un podcast podcast de oración. Hay que orar. Y vamos a orar. Quiero que ores por toda esa gente que va a ver, para que Dios ponga hambre en sus corazones, deseo, pasión por buscar a Jesús y entablar una relación Amén. con Él. Amantísimo Señor, Padre eterno, Gracias, Dios Señor. todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Amado Señor, tú eres bueno, tú eres digno, Señor, y tú eres Dios eterno, Padre Santo. Señor, estamos aquí, Señor, Padre Santo, hablando, Señor, de lo maravilloso y hermoso que eres, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, por todas, Señor, Padre Santo, que nos están viendo, Señor, y tú puedas, Señor, dar el querer, Señor, Padre Santo, en su buena voluntad, Señor Padre mío, a todas las personas, Señor, que nos ven, Padre Santo. Señor, enciende ese fuego, Señor, de la oración, Sí, Señor, en sí, cada Señor. uno, Sí, Señor, Señor, en nosotras Jesús. aún más también, Padre Sí, Santo. Señor. Señor, guíanos, Padre Santo, a cada una, Señor, Padre Santo, porque, Señor, solamente queremos hacer, Señor, Padre Santo, tu voluntad, Señor, Sí, Padre Señor. Santo, y tu voluntad es acercarnos a ti, Señor. Así ayúdalo, Señor, a todos que nos ven, Señor, a todos que están, Señor, por medio de este podcast, Señor, llevarlo, Señor, a esa profundidad, Señor, a conocerte aún más, Señor, a Padre Santo, a poder verte, Señor, Padre Santo, acariciar tu rostro, Señor. Cuán maravilloso eres, Padre Santo. Desciende, Señor, Padre Santo, en donde están, Señor, Dios Todopoderoso, porque solamente, Señor, tú eres, Señor, el que nos mantiene, el que es la roca fuerte, Señor, Padre Santo. Tú nos alimentas, Padre Santo. Inicia, Señor, esa oración, Señor, en cada uno, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, que desciendas, Señor, que desciendas y hables y te manifiestes, Señor, a través, Señor, de las oraciones, Señor, que se va a dar, Señor. Sabemos, Señor, que va a haber gente que van a oír, Señor, y que van a ver y que van a iniciar, Señor, Padre Santo, esa oración hermosa, Padre Santo. Pero tú, Señor, respáldalo, Señor. Tú, Señor, llénalo, Señor. Hazle ver, Señor, Padre Santo, cosas, Señor, aún, Señor, que no han visto, Padre Santo, como tú has abierto nuestros ojos, Señor, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice a toda la audiencia, Señor, bendice a todos los que van a estar viendo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Amén. Amén, amén. Gracias. Antes de que corten, y hablando de la oración, bueno, en eso, mientras estábamos orando, el Señor me hace sentir que hay una persona que va a ver este podcast. Es un hombre que está tratando de reconectarse con Dios, está tratando de volver a orar, está tratando de volver, pero hay muchos impedimentos. Él se siente como indigno, se siente como que no va a poder conectar otra vez con Dios, y cuando trata, la culpa del pasado lo arrastra otra vez a no querer
conectarse con Dios, el Señor en esta hora te dice, vuelve a buscarlo poco a poco. Él lo que quiere es estar contigo. Amén. Y el pasado quedó atrás, el Señor lo borró y eres una nueva criatura en el Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que Dios me Nos los vemos en otro bendiga. próximo Bye, bye. Amén. podcast. Thank you. El café ya quería tomar. Y yo... Mi pasado.